Muy buenas noches con todos. ¿Me confirman si me logran escuchar, por favor? Buenas noches, sí le estamos escuchando. Gracias, estimada. Bueno, me presento. Mi nombre es Marianela Yejahuanca, encargada de lo que es el área académica de la empresa. En esta oportunidad, pues, tenemos lo que es un webinar gratuito, como ya saben, enfocado a lo que son estructuras livianas de acero con BIM para tipo nave industrial. Para este webinar, tenemos encargado al ingeniero Giordano Vera Sánchez, el cual ya lo tenemos en plataforma, el cual va a estar acompañándonos y nos va a estar instruyendo con sus conocimientos para poder entender un poco más de este tema, ¿no? Asimismo, también informarles que este webinar se está transmitiendo a través de Facebook y tengan cuidado con lo que es sus cámaras, sus micrófonos, por favor, para prever cualquier inconveniente. Ingeniero Giordano, ¿se encuentra ahí? ¿Me puede escuchar? Sí, claro, se escucha. ¿Me Genial. escuchan a mí? Ingeniero Jordano, lo dejo a cargo para que pueda dar una breve presentación y poder dar inicio a este webinar. Ok, ok, muchas gracias. Ok, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Me imagino que se irán conectando más personas. Primero que nada, presentarme. Les habla el ingeniero civil Giordano Vera Chávez. Em, Soy ingeniero civil, principalmente dedicado a la rama de estructuras, más que todo proyectista estructural. Bueno, he podido desarrollarme en este ámbito de las estructuras con diversas experiencias, acompañadas también de unos estudios de nivel de posgrado, de pregrado obviamente, y de estudios de posgrado también, para, bueno, un poco alimentar y sepan un poco más de mí. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema un poco, ¿cómo decirlo? Lo llamamos estructuras livianas de acero, ¿no? Entonces vamos a aclarar muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de este punto en específico, porque acá es hecho énfasis en lo que es el tipo nave industrial, pero muchas veces genera confusión, ¿no? ¿A qué se debe esta nomenclatura? Entonces vamos a aclarar ese punto, vamos a hablar un poco del diseño en acero, ¿no? De estas estructuras de acero. Y el objetivo principal es poder hacer una introducción a esto. A ver, en un momentito voy a compartirles ya la pantalla y poder, ahí si me pueden confirmar de repente por el chat que se ve con normalidad la pantalla. Conforme, ¿no? Conforme me dice Kenzie. Bueno. Entonces ahí pueden ver una presentación. El día de hoy estamos haciendo esto. En realidad estamos presentando una introducción, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Em, Vamos a empezar hablando del acero, ¿sí? Bueno, acá está la introducción a naves industriales y estructuras de acero. Como se define aquí, el acero es un material estructural que ofrece grandes beneficios, ¿no? Hablemos un poco del acero porque de hecho es un material muy poco usado en el país, ¿no? Se usa principalmente en esto, estructuras livianas, pero hay que saber que no es el único uso que se le da. Si bien es aquí se usa muy poco, pero podríamos darle otros usos, ¿sí? A ver, algunos me comentan que no se escucha. ¿Eso pasa con todos o solo con algunos? Creo que es solo con algunos que tienen el problema, ¿ya? Si lo veo varias veces, ahí sí, me confirma si no se escucha muy bien, ¿ok? Bueno. Entonces, prosigo. Les decía, el acero es un material que se usa muy poco en el país, y es necesario saber que tiene grandes beneficios. ¿Y por qué se usa poco? Me dirán si es tan bueno, ¿no? Y es por la fabricación. Ya en el país no tenemos la industria que fabrica los perfiles de acero importantes, y no solo los perfiles, en grandes cantidades y algo mucho más automatizado, ¿no? Entonces, si bien tenemos algunas empresas de acero, caso Aceros Arequipa o Sider Perú, no producen los aceros laminados en caliente en grandes cantidades, ¿no? De hecho,
Cuando queremos usar estos perfiles especiales, por ejemplo, para edificaciones, debemos recurrir a perfiles importados, ¿no? Es la razón por la que no se utiliza mucho este material. Y también otra razón es la poca investigación que se ha hecho de este material aquí en el país. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poco de este material y obviamente vamos a tener que recurrir a- bueno, algunos conceptos que no necesariamente se han dado aquí, ¿no? Bueno, como decía, el acero es un material estructural con grandes beneficios y una gran característica que nos da es la gran ductilidad que nos ofrece, ¿no? Esta propiedad tan requerida en lo que es edificaciones o en general en construcciones sismo resistentes, ¿no? La ductilidad, que bueno, se refiere a la propiedad, la característica de un material de poder deformarse más allá de su rango elástico sin perder resistencia, ¿no? Esa es la ductilidad. Entonces, esta propiedad es justamente lo que se desea ante una fuerza sísmica que es impredecible. Si bien nosotros ajustamos las fuerzas sísmicas, realmente sabemos que esa fuerza podría ser superada, ¿no? Entonces ahí es donde cobra utilidad o esta propiedad, esta característica, que el acero la tiene en gran potencial. De hecho, el concreto armado justamente requiere del acero, el concreto requiere del acero para darle esta característica dúctil a su material, que es finalmente el concreto armado, ¿no? Entonces, si hablamos de acero, tiene esta característica adentro. Entonces, esto lo habilita pues perfectamente para todo tipo de estructuras, ¿no? Pero bueno, como dice aquí, en el país se usa principalmente como materia estructural de estructuras ligeras, como galpones o naves industriales. Bien, entonces hablemos un poco más del acero como materia estructural. El acero es un material fabricado mediante aleación, ¿ya? De hierro, carbono, principalmente hierro y carbono, y muchos otros materiales. Dependiendo de las cantidades de los otros materiales que tienes, se llegan a diferentes materiales, a diferentes tipos de acero, ¿no? Entonces, de la aleación es que provienen las diferentes características del acero, ¿no? Tenemos aceros fabricados con bajos contenidos de carbono, también el contenido de carbono también es muy importante y las demás aleaciones que se colocan, ¿no? Entonces, con bajo contenido de carbono tenemos alta ductilidad, ¿ya? Esta característica deseada que queremos, y son excelentes para su uso como material estructural. Bueno, entonces tenemos algunas propiedades del acero que son su alta resistencia, homogeneidad, permite la soldadura, obviamente, y la alta ductilidad, que ya hemos comentado bastante, resistente a la corrosión. Ya, bueno, la resistencia a la corrosión, quizás la corrosión sea el mayor problema y se debe atacar, se puede atacar de varias maneras. Una de ellas es incrementando estos elementos que se usan en la aleación, en la fabricación del acero. Bueno, esto es lo que es el acero. Vamos ahora a un poco hablar de sus características de comportamiento como material estructural, que comentábamos anteriormente, su comportamiento dúctil. Si hablamos del diagrama tensión de formación, ¿no? Este diagrama viene dado a partir de ensayar en una probeta este tipo de probetas, mejor dicho, ensayar en una máquina a tracción, este tipo de probetas, ¿no? Que al ser sometidas a esfuerzos constantes se va tomando dato de sus deformaciones y a los esfuerzos a los que está sometido, llegando a una gráfica como esta, ¿sí? Esta gráfica justamente refleja ese comportamiento estructural que lo hace em, tan dúctil al material, ¿no? Y podemos hablar, por ejemplo, de la zona elástica, que es la zona a la cual nosotros aplicamos la fuerza al elemento y una vez dejamos de aplicarla, se retorna a su posición original, es decir, no hay deformación permanente. Ya, a eso denominamos la zona elástica. Sí, si se dan cuenta hay el punto A y el punto B, ¿no? El punto A nos dice que es el límite de proporcionalidad, ¿no? Lo normal, y en realidad el límite verdadero elástico se da en el punto B. Sí, todo esto es la zona elástica. Ahora, pasado el punto B, vamos a entrar ya a la zona de fluencia, ¿sí? Desde el B al punto C tenemos la zona elastoplástica. Sí, es una zona en la cual el acero no pierde resistencia. Bueno, se puede ver un comportamiento un poco mm, que va y viene,
de acuerdo al esfuerzo que se va aplicando, ¿no? No pierde resistencia el acero, ¿ya? Pero tampoco gana resistencia y obviamente se sigue deformando, se mantiene la deformación. Eh, en esa zona la llamamos la zona elastoplástica. Del punto C al punto D se da un incremento de la resistencia. Es una característica del acero que se da que es una característica bastante interesante, ¿no? Que aunque pareciera extraño, ¿no? Conforme se somete a más esfuerzo, llega a un punto donde incrementa su esfuerzo. A este se le denomina, o su resistencia, a etapa se le suele, a este fenómeno se le suele denominar endurecimiento del acero, ¿sí? Entonces, llegado al punto D, ahí sí ya empezamos a ver decrecimiento en la resistencia. El esfuerzo sigue aumentando hasta que llega al punto K, que es el punto de rotura. Ya que al punto E, perdón, al punto E, que es el punto de rotura. Entonces, este gráfico tensión de formación es muy importante para entender la enorme ductilidad que tiene este material y obviamente su gran capacidad para uso como material estructural. Ahora, yo anteriormente les comentaba, sigamos hablando más del acero, que este material nos da, o gran problema es su fabricación, ¿no? ¿Y qué formas de fabricación hay? ¿Sí? Hablemos un poco de los diferentes perfiles que se fabrican en este material. Eh, a ver, la fabricación de este material justamente estos perfiles se hacen en un laminado en caliente, ¿sí? Un laminado en caliente son perfiles que son justamente fabricados a altas temperaturas, ¿sí? A altas temperaturas y se le da la forma del perfil que se quiere lograr, ¿no? Acá tenemos las secciones de los perfiles más utilizados de laminados en caliente. Acá tenemos los diferentes tipos que se suelen dar. No, el más utilizado y el más recomendable, el que ha otorgado mejores características estructurales, obviamente es el perfil de las vigas I, que se usa tanto en vigas como en columnas, ya los perfiles I, que son los perfiles en esta forma, ¿no? Ya que por su forma otorgan buenas características de momentos de inercia, bueno, o en general buenas rigideces a la sección. Ya, pero también existen otras, como es la tubular, ya, la tubular que también se fabrica en perfiles estadounidenses, se conocen como perfiles HSS, ¿sí? Estos perfiles tubulares, por ejemplo, las vigas o los perfiles I se suelen denominar como S, bueno, también, y también los W, ¿no? Muy común los perfiles W de White Flange que se utiliza en perfiles estadounidenses, ¿no? Eh, Luego tenemos otro tipo de fabricación de estos perfiles, que son los perfiles laminados en frío. ¿Ya? Los perfiles laminados en frío son elementos formados a partir de láminas de acero, ¿no? Como se indica acá. Es decir, se tiene una lámina y esa lámina se le somete a un proceso de formación, ¿ya? Que se da a temperatura ambiente. Por eso se llaman laminados en frío, mediante rodillos, bueno, otros procesos que también hay. En fábricas se les da la forma de las secciones que se ven en la parte inferior, ¿no? Hay diferentes formas para estos perfiles. También aparecen los perfiles tubulares, ¿no? Pero ojo, este perfil tubular es distinto a este perfil. Ya sus características, sus dimensiones son distintas, ya que un perfil laminado en caliente puede tener gran rigidez, gran espesor, mientras que el laminado en frío va a tener una limitación y termina siendo bastante más delgado. ¿Sí? Bueno, otra cosa es también que existen otro tipo de perfiles más allá de estos. Por ejemplo, los perfiles generados en taller, que son a partir de unir diferentes perfiles mediante soldaduras controladas, obviamente, más una inspección muy detallada, ¿no? Pero son las maneras que llegamos a generar estos perfiles. Como yo les comentaba, aquí en el país tenemos muy poco de lo que es la fabricación de perfiles laminados en caliente. Sí hay y sí se da, pero hay una limitación respecto a perfiles pesados, ¿sí? No tenemos perfiles muy pesados. Y en lo que es perfiles laminados en frío,
sí se dan bastante, quizás sean los que más se fabrican. Bien, entonces, a ver, un momentito, déjenme ver, me están comentando algo del audio. Bien, bueno, no, lo tengo al máximo, la verdad, no creo que sea un problema. Igual, cualquier comentario, por favor, escríbanme ahí al chat acá de Zoom y bueno, trato de arreglar el tema del audio. Bien, entonces, estos son los tipos de perfiles, entrándonos en este mundo de lo que es el acero. Ahora, sabemos que estos tipos de fabricaciones pues van a condicionar, ¿sí? Hablemos un poco de las normativas que tenemos para lo que es acero. De hecho, acá yo les comento los tipos de estructuras de acero, ¿ya? En realidad no existen tipos como tal de estructuras de acero. Si hablamos de tipos, quizás tendríamos que hablar de los diferentes sistemas estructurales que existen para construcciones en acero. Ahí podríamos hablar del que se ve, por ejemplo, en imagen, que es un sistema de arriostes concéntricos, ¿sí? Concéntricos porque se dan en un solo punto. Tenemos también lo que es los arriostres excéntricos, ya un tipo de arriostres excéntricos que le dan otras características, ¿sí? Entonces, hay otros que son simplemente los moment frame o los sistemas de pórticos de acero. em, y entre estos hay los especiales, intermedios, etcétera. Ya, pero esos son sistemas estructurales. Acá yo más que hablar desde sistemas, quiero comentarles un poco de los tipos, es decir, el acero se puede utilizar en diferentes estructuras, ¿ya? Y acá el código ASC7 nos da índices de una clasificación simple de las estructuras en general que podríamos aplicar a las estructuras de acero. Por ejemplo, el código ASC7 es el código de cargas, ¿ya? De Estados Unidos, o que utilizan cargas. Yo le llamo código, bueno, es una normativa para esas zonas, acá más lo utilizamos como una referencia, ¿no? Bien, sucede que esto nos da diferentes puntos y suele clasificar las estructuras como las building structure, que vendrían a ser estructuras de edificación, ¿no? Por como la que se ve en la imagen. Si es una edificación, entendamos bien qué es un edificio primero, ¿no? Un edificio es aquella estructura que puede albergar a personas ahí adentro. Ya, ese es el concepto simple de un edificio. Entonces, si van a transitar personas en ese ambiente o en esa estructura, se le dice edificio, ¿no? A esa construcción. Am, pero entonces hay otras estructuras que no necesariamente son edificios. Por ejemplo, acá también la norma, el código SC7 nos menciona las non-structural components, que son los pequeñas estructuras que pueden ser de un material metálico, por ejemplo acá aluminio, que son componentes de drywall, bueno, puede ser drywall también, pero su estructura principal está compuesta por perfiles, ¿no? Esto no viene a ser un elemento estructural propiamente, pero sí tiene ciertas condiciones para generar estas estructuras. ¿Ya? Entonces, sí, viene a ser otro tipo de estructuras, ¿no? Acá tenemos también los non-building structures, es decir, estructuras que no son edificios. Dentro de estos tipos de estructuras tenemos varias, las que son soportadas por otras estructuras, support by other structures, similar to building, es decir, estructuras que son muy similares a las de edificios, como acá es donde más o menos entraría lo que nos compete, que son los galpones, donde no, porque lo que pasa es que las naves industriales en general y los usos que les damos nosotros a estas estructuras ligeras van a ser pues eh, puede ser considerado un edificio, sí, porque en muchas ocasiones se le da un uso donde las personas transitan, ¿no? Y en otros casos no, porque en otros casos será
para simplemente almacenes y quizás pase una persona por ahí, ¿no? Por lo general sí pueden considerarse edificios, ¿ya? Pero en algunos casos no. ¿Ya? Eso hablando desde el concepto estricto de lo que es un edificio. Y bueno, y las condiciones de cargas bajo estos tipos de estructuras van a ser también diferentes. Si intentamos clasificar estas estructuras livianas, yo diría que son en realidad edificios, pero dado la poca carga que tienen, las condiciones principales no van a ser las de un típico edificio como el de esta imagen. ¿Ya? Acá, por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser una estructura liviana, acá también, ¿ya? Este es de forma especial, formas especiales. A ver, por favor, tengan cuidado con su audio. Y acá tenemos también, esto sí ya es una estructura que no es similar a edificaciones, ¿sí? Que es, por ejemplo, una torre ya de telecomunicaciones, ¿no? Que alberga nada que ver con personas, simplemente va a tener ahí, y tampoco se parece a una edificación, y obviamente es para cargar, pues, las microondas, las antenas de telecomunicaciones. Bueno, todo esto, em, haciendo referencia a los tipos de estructuras. Entonces, hablemos ahora de lo que es una nave industrial, ¿sí? Una nave industrial son estructuras techadas cuyo concepto principal es el de tener un área amplia, ¿sí? Es grandes áreas, sin columnas intermedias, bueno, en algunos casos sí, pero en general no llevan esto, lo que lleva a, lo que nos lleva a tener elementos estructurales de grandes luces, ¿no? Grandes distancias entre los apoyos de columnas, y por eso es que se opta por utilizar el acero, porque el acero, al tener gran ductilidad, al tener grandes capacidades de resistencia, sin tener grandes dimensiones en sus perfiles y siendo mucho más ligero que el concreto, por las dimensiones pequeñas que va a tener, termina siendo un material óptimo para este tipo de estructuras, ¿no? Ahora, el tipo de nave industrial más común es al que se denomina galpón, ¿sí? Galpón, cuya estructura es de un solo nivel y que generalmente son cerradas, ¿no? Son estructuras cerradas con diferentes usos que en breve vamos a ver, aunque las hay también estructuras abiertas. Bueno, dentro también pueden albergar mezanines, que son niveles interiores dentro de estos galpones, que generalmente no cubren toda la estructura, ¿no? Por eso se les da esta denominación de mezanines, ¿sí? Hay que considerar que se considera también nave industrial a una estructura que sirve de soporte de equipos, ¿ya? Pero esta estructura ya va a ser totalmente diferente. Esta ya no es una estructura liviana, ya la que hablamos de soportes de equipos, porque ya va a tener un proceso distinto, obedece a un proceso industrial, va a tener, va a requerir análisis de la vibración de los equipos, de las máquinas que están contempladas, pero muchas veces o en grandes ocasiones se utiliza el acero como en este tipo de estructuras, que ya vendría a ser pues una estructura que no es similar a edificación, o en todo caso similar a edificaciones, ¿no? Pero no es una edificación. Bueno. Para los concepción de naves industrial debemos considerar la estética, la distribución. Ojo con esto, la estética. Ya es un parámetro bien a considerar, ya cuando se hacen este tipo de estructuras. Bueno, la distribución, limitaciones de altura, maquinarias, equipos, etcétera. Si pasemos a ver algunos ejemplos, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen una planta, una fabricación, me parece que es de cemento, donde pueden ustedes ver una estructura, bueno, que este es de concreto, que podría considerarse, acá hay algunas estructuras de acero, como una estructura industrial, ¿ya? Pero no es a lo que estamos, de lo que estamos hablando. Aquí tenemos ya el uso, la utilización en una estructura que es ligera, no hay nada arriba, ya aplicaría el concepto de galpón que les estábamos dando. Y bueno, su uso es básicamente de almacenes, ¿no? Acá tenemos otro galpón, pero este tiene una característica muy interesante, que es la de las vigas
puentes grúa, ¿no? Estos puentes grúa que se apoyan en unas vigas denominadas vigas carril, que deben ser diseñadas justamente para la carga de la grúa en movimiento, ¿no? Entonces tiene ciertas consideraciones especiales porque esta condición afecta no solo a la viga carril, sino también al global de la estructura. Sí, entonces también son del tipo industrial. Y bueno, vienen usos más comunes que son muy parecidos a este, que son, por ejemplo, usos en algunas industrias de algún tipo. Esta me parece que es una industria de fabricación, ¿ya? Pero no tiene realmente implicancia el uso, igual acá, porque básicamente son estructuras ligeras, ¿no? Que van en breve hablamos de a qué cargas está sometida, ¿sí? Entonces, dentro de estas naves industriales o estructuras livianas, ya metiéndonos en lo que es una estructura liviana o galpón, deberíamos pensar que hay diferentes tipos, ¿ya? Y esos tipos ya se van a deber a diferentes clases o diferentes clasificaciones. Por ejemplo, podemos medirlas por sus números de tramos, ¿no? Acá como lo ven, simples, conexo, múltiples, a dos aguas, etcétera. Bueno, plano, arco, circular, según la forma de su techo, seguramente han escuchado alguna vez eh, en arco, estructuras livianas en arco, circular, con dientes de sierra, varios techos aplicados de esa manera, bastante común en fábricas triangular, trapecial, ¿no? Según por el tipo de pórticos también. Eh, por ejemplo, este atirantado, en el cual es un pórtico principal que lleva un tirante en la parte media, eh, con una liberación eh, de las restricciones, ¿no? Tenemos también las tipos celosía, ¿no? Las celosías o tijerales, ¿no? O también llamadas como armaduras de las cuales son bastante utilizadas porque usan perfiles bastante pequeños, si bien en grandes cantidades, ¿ya? Pero perfiles pequeños. ¿Y por qué se usa bastante esto aquí? Por lo que les comentaba de la fabricación. Nosotros producimos perfiles laminados en caliente, pero de poco peso, es decir, de poca rigidez, de pocas características eh, de inercia, de propiedades mecánicas, ¿no? Y laminados en frío, que obviamente no van a poder, o no digo que no se va a poder, porque también obviamente se hacen este tipo de estructuras, pero se opta mucho por eso, por ese motivo, ¿no? Por la fabricación que tenemos aquí. Ahora, eh, hablemos un poco de los galpones. Un galpón se le suele considerar diferentes partes. Ya no voy a hablar de cada una de las partes, pero pueden verlas ahí. Un galpón generalmente está configurado por su pórtico principal, que puede ser de celosía, puede ser de vigas normales, inclinado, en arco, ¿sí? Y en un sentido, por lo general, tiene un sistema de pórticos, ¿no? Un pórtico principal conformado por columnas, vigas, en este caso es una viga tipo celosía o viga tipo tijeral. em, y en el otro sentido, en el otro perpendicular, va a tener, por lo general, estructuras conformadas por columnas, puede ser también por vigas de celosía, otras vigas, pero al no tener gran rigidez en este sentido, se le suele colocar arriostramientos también. Ya, esta es una configuración típica de estos galpones y bueno, tienen algunos componentes internos, ¿no? Por ejemplo, las correas, ¿ah? Que se le denomina a este elemento tipo vigueta, que distribuye las fuerzas del techo hacia los pórticos principales, hacia los tijerales, hacia los sigas o vigas principales, y de ellas a las columnas. Ya también existen los arriostres incluso que también se le denomina arriostres de viento o simplemente vientos, que se le denomina como en la parte del techo. Y, y bueno, acá también tenemos alguna vista en una elevación de un tipo de estos galpones típicos, ya típicos. ¿No? Tenemos la cubierta, bueno, y ahí están las partes principales. Veamos a qué acciones comúnmente está sometida este tipo de estructuras ligeras. Generalmente van a estar sometidos pues a cargas como eh, cargas de viento, ¿ya?
En general está sometida a todos los tipos de carga que podamos ver, ¿ya? Pero acá he destacado el viento, porque es el viento una característica que cobra mucha importancia en estas estructuras livianas. Pensemos primero en la carga muerta, ¿no? La carga muerta es la carga de los elementos permanentes, de la carga permanente que siempre está, ¿no? Esa carga va a ser, pues, em, el peso propio de los elementos estructurales, las coberturas que tengamos, todo equipo que se le pueda colgar a la estructura, todo eso serían cargas permanentes, ¿ya? Y luego tenemos cargas vivas o cargas o sobrecargas, ¿ya? Estas cargas vivas, como dice aquí en el punto D, miremos lo que dice, para techos con coberturas livianas o planchas, onduladas o plegadas, bueno. Se usará, bueno, no dice esa parte, pero esto habla de, es la parte de la normativa peruana, ¿sí? De la E020, y nos dice que usaremos una carga de 30 kilogramos por metro cuadrado como mínimo, ya excepto cuando el techo pueda haber acumulación de nieve, donde se considerará una carga de nieve, ¿no? Bueno, esto es 30, pero en realidad este 30, si nos ponemos a pensar el uso que tiene este tipo de estructuras, viene a ser una consideración bastante conservadora de nuestra norma, ¿sí? Porque una carga de 30 kilogramos por metro cuadrado no es para nada despreciable y principalmente obedece pues a cargas de mantenimiento, a cargas de montaje a la hora de construir el galpón, pero es una carga bastante alta, diría yo, si nos ponemos a ver su real, el real uso que se le da a la parte superior de estas cargas, ¿no? Y una carga muy importante es la carga de viento, ¿no? La carga de viento que debemos considerar este concepto de barlovento y sotavento para sus definiciones. Bueno, seguimos con esta normativa, estos son extractos de nuestra norma peruana, la E020, y el viento, tengámoslo muy en cuenta que hay unas pequeñas fórmulas de cálculo de las fuerzas de viento, de la presión de viento que se puede ocasionar según sea sotavento o barlovento. Pero finalmente, el viento cobra gran importancia en este tipo de estructuras porque no tenemos nada encima, no hay cargas importantes. El peso propio de estas estructuras de acero, la intención es que sea muy bajo, es decir, que pese muy poco. Y al pesar tan poco, las fuerzas de viento tienen mucha más relevancia en la estructura, cosa que pasa de manera opuesta con el sismo, ¿no? El sismo va a ser más importante cuando tengamos más peso de la estructura, ¿no? Eh, por este motivo es que en estructuras de edificación, como una vivienda, una casa, un multifamiliar de 4 o 5 pisos, realmente el viento tiene muy poca importancia, casi nula, comparado con lo que es el sismo, ¿no? Porque son edificaciones de gran peso, ¿no? Y muy poco, y el viento les hace muy poco. Y ese peso hace que el sismo realmente sea importante. Ahora, ¿significa que estas estructuras no están sometidas a sismo? No, sí tienen también consideraciones bajo el sismo. Bueno, siguiendo un poco con las secciones que comentamos antes, y esto es importante, debemos hablar de una clasificación de secciones que se da eh, muy importante porque también va de la mano con las condiciones sísmicas del tipo de proyecto de la estructura en acero. Ya vamos a tener secciones tipo 1, tipo 2, tipo 3 o clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, donde las clase 1 y clase 2 son secciones compactas. Compactas, ¿por qué? ¿Qué me refiero con compacto, con no compacto? Bueno, acá dice no compacto y esbeltas, ¿ya? Para entender esto mejor, más allá de este gráfico, vamos a hablar de lo que es la estabilidad de las secciones de acero, ¿ya? Este es un ejemplo de un perfil, el más utilizado para dar estos tipos de secciones, que es el perfil I. Y sucede que bajo los diferentes esfuerzos que pueden darse en la sección, se dan consideraciones de pandeos laterales. Estos pandeos
¿no? Que se dan, por ejemplo, en el patín o ala de los perfiles y en la parte media que es el alma. También se puede dar esto. Por ejemplo, ¿qué carga podría producirnos em, pandeo local? Local se le dice porque es específicamente una zona local de la sección, no toda la sección. Se daría este pandeo local bajo una condición de una carga concentrada muy elevada, ¿no? En el perfil. Eh, ¿Cuándo se daría esto? Cuando tengamos una carga de este tipo. ¿Y no, perdón, no de este tipo, unas cargas, no puedo ponerlo a ver, esta es la viga, cargas que van así, ¿no? Importantes en este lado, siendo este el perfil, ¿no? Y estas sus alas. Entonces, cargas en este sentido. ¿Y qué cargas, qué efecto produciría estas cargas? Pues la flexión, porque la flexión en un elemento viga va a producir tracción en un lado y compresión en el otro. En este caso sería compresión, ¿no? Y esa compresión de la parte superior va a producir el posible pandeo local que se da aquí, ¿ya? Entonces, ante esfuerzos muy grandes, va a darse este pandeo local y el perfil va a perder estabilidad local, ¿ya? ¿Pierde resistencia? Obviamente sí. ¿Se vuelve inútil el perfil? No. Entonces, es ahí donde entra a tallar las clasificación de secciones, pues, porque las clasificaciones primeras, las compactas, son clasificaciones que tienen un espesor de alas y alma tal que le dan la capacidad de no entrar en estabilidad local, en inestabilidad local, ¿no? Ante efectos importantes, ¿no? Entonces, hay limitaciones, hay clasificaciones que se dan en base justamente a los espesores del ala y del alma. Eh, Ahora, hay también la consideración de que se puede usar perfiles más delgados, pero considerando que se va a dar una inestabilidad local que debemos controlar. Tenemos también la inestabilidad o la estabilidad lateral. Cuando un miembro está sometido a flexión, como yo les contaba, bueno, la flexión va a producir esta inestabilidad lateral, ¿sí? Eh, que también se da de esta manera y no necesariamente por una carga que venga en este sentido, perdón, en este sentido, sino por, comentaba antes, por la flexión, ¿no? Entonces la flexión va a producir compresión en la parte superior, ¿no? Por lo tanto, se puede dar esta grandes compresiones, se van a traducir, se podrían traducir en esta estabilidad lateral. Entonces tenemos la inestabilidad lateral, inestabilidad local, pero más yo quería hablarles de la local porque es la que nos da las clasificaciones de las secciones. Bien, esto es mucho respecto a lo que es el acero, ¿sí? El acero como material, los perfiles, cómo se da su clasificación, su construcción, bueno, su elección, ¿no? Y se va a hablar mucho de esto, se habla mucho de lo que es ya la etapa de diseño. Eh, Obviamente, si hablamos de estructuras de acero, tenemos que hablar también de lo que es lo que viene siendo el proceso, ¿sí? Bueno, me voy a adelantar un poco, ¿ya? Esto, que es el proceso que se sigue dentro de un proyecto de una estructura metálica, en este caso, liviana, ¿no? En general, vamos a seguir esto, ¿no? Lo que es el planteamiento preliminar de la estructura, el arte representa un punto importante en esta estructuración preliminar. El planteamiento preliminar será, bueno, vamos a usar eh, qué tipo, ¿no? De estos tipos de pórticos, cuál usaremos, por qué, ¿no? Por un tema estético, por un tema de las lluvias, ¿no? Por diferentes aspectos, por los perfiles de los que disponemos, etcétera, etcétera. Entonces,
se da lo que es el planteamiento preliminar. ¿Y por qué lo he resaltado así de esta manera? Ya, porque bueno, hablemos primero del proceso, luego les indico por qué están resaltados algunos, ¿sí? El segundo paso, por así decirlo, sería la elección de los materiales, está mal escrito, de los materiales de acero para el proyecto, ¿no? Según la magnitud del proyecto, hay, como dije anteriormente, hay materiales de mayor resistencia, de menor resistencia, aquí lo comentábamos, de alta resistencia, según las cantidades de carbono, según las cantidades de otros elementos de aleación. Entonces, hay que elegir los materiales del acero. Luego vamos a realizar el análisis estructural y el diseño de los elementos, ¿no? Ahora, en estas etapas entramos justamente a estas imágenes que yo les ponía, ¿no? Para hacer el modelo del análisis, vamos a utilizar el apoyo, obviamente, de lo que es el software, de lo que es la construcción, los programas. Y acá tenemos un ejemplo del software Robot Estructural Análisis, ya que es un galpón típico, ya con columna intermedia. Y acá tenemos un ejemplo de lo que es una estructura en el programa del software de SAP 2000. Sí, acá tenemos un análisis de viento también en robot estructural, ya que me hace una simulación de viento. Entonces, todas estas herramientas nos van a complementar en el modelo para hacer qué, para hacer el análisis estructural. ¿Qué es el análisis estructural? Es eh, primero generar una geometría, ¿no? Pero la geometría, ¿para qué la generamos? Para poder otorgarle información, programa, junto con las diferentes asignaciones que le damos, las secciones, las condiciones de carga, las condiciones de uniones entre los elementos. Al final vamos a tener un modelo, ¿sí? Que al ser analizado, el objetivo es obtener tanto desplazamientos, esfuerzos internos en los elementos, y en base a esos esfuerzos y desplazamientos y comportamiento global también de la estructura, vamos a proceder a lo que es la etapa de diseño, ¿no? Donde ya se verifican los perfiles, se ve si necesitan cambiarse los perfiles, se da esta evaluación de los esfuerzos internos, diseño axial, diseño a fricción, diseño a compresión, quizás las columnas o flexo-compresión. Ya, todos estos formas de diseño son elecciones de los perfiles ya por esfuerzos, luego de hacer el análisis estructural. Entonces, este proceso es de ida y vuelta, ¿no? Vamos a cambiar perfiles, vamos a volver a hacer el análisis estructural y es ahí donde toma mucha importancia el uso de programas de cálculo, ¿no? Entonces, volviendo a esto, esta etapa de análisis y diseño estructural nos vamos a apoyar de eso, ¿no? Bien. Luego va a seguir una parte de elaboración de los modelos de detalle, ¿no? Como se ve aquí. No es igual un modelo de detalle a un modelo de cálculo, ya es diferente. El modelo de detalle, el objetivo es presentar tal y como se planea la construcción de este tipo de estructuras, ¿sí? Y bueno, posteriormente, el diseño de las conexiones de los elementos de acero, ¿ya? Que va de la mano también con la elaboración de los modelos de detalle. Ya, el diseño de conexiones es todo un mundo, ¿sí? Es un mundo complejo, quizás incluso más complejo que la elección de los perfiles, ¿sí? Las conexiones de acero, mm, como principio general, tienen que tener mucho más resistencia, o tienen que tener más resistencia que los perfiles, porque la filosofía de diseño nos dice que lo que debe fallar es el perfil, si es que tiene que fallar en algún punto, y jamás fallar la conexión, ¿sí? Entonces, existen condiciones especiales para el diseño de estas conexiones. Y también es muy importante, por eso les decía, va de la mano con los modelos de detalle. Es muy importante considerar, ¿no? Cuando hablamos de estas estructuras, el detallado de esas conexiones e ir armando según lo que respecta a la fabricación, ¿no? Bueno, después de esto pasamos a la elaboración de planos. Después de la elaboración de planos, eh, se da un estudio de planos y se fabrican, se rehacen algunas veces unos planos
que se les llama planos de detalle o planos de taller, ¿sí? Eh, y estos ya son los, digamos, con los que se pasa a construir dentro del taller, hacer un trazo y preparación en sitio, el trabajo en taller, con inspecciones, inspecciones de soldadura, inspecciones quizás, ya si hablamos de en la parte de montaje, también se dan inspecciones de lo que es el torque, tal vez, de los pernos de conexión. Eh, Obviamente, como dije antes, las soldaduras, hay diferentes métodos para inspección de soldaduras, pero esto ya obedece, todos estos 4 puntos del 7 al 10, a la parte de construcción, ¿no? Construcción, montaje, fabricación, en taller, ¿no? Bueno, para eso es muy importante, yo he resaltado que en un recuadro, lo que nos compete un poco más en esta presentación, que es la elaboración del proyecto. ¿Sí? Planteamiento, elección de materiales, análisis y diseño, elaboración de los modelos de detalle, las conexiones y la elaboración de planos. ¿Sí? Eh, Todo esto visto acá, ¿no? Algunos ejemplos pueden ver. Y bueno, ahora yo he resaltado en amarillo los puntos donde entra a tallar algo que hasta ahora hemos mencionado muy poco, que es las herramientas BIM, ¿sí? Las herramientas BIM van a apoyar este proceso que, dicho sea de paso, si lo hacemos en una representación 2D, se complica bastante. Los cambios son mucho más pesados, entonces, miren, nos va a apoyar mucho en lo que es la primera etapa de la elección de la estructura, ¿no? Donde podemos probar diferentes perfiles, diferentes formas. Em, Nos va a apoyar mucho, quizás en estas etapas del análisis diseño, no tanto porque hacemos uso de otro tipo de información, no tanto de los modelos BIM. Elaboración de los modelos de detalle, obviamente, quizás es la parte más importante, nos va a apoyar junto con la parte de diseño de conexiones, ¿no? El diseño de conexiones va por la parte numérica y también por la parte de geométrica, ¿no? Entonces, nos apoya mucho en esa parte y en la elaboración de planos. Obviamente también en las etapas de construcción y fabricación es muy importante el tener o disponer o utilizar un modelo BIM. Bueno, esto es básicamente lo que quería mostrarle, una introducción a lo que es este tipo de estructuras, que debemos también un poco diferenciarlas. Y debo hacer un comentario aquí, hablando un poco de lo que es la construcción en acero en el país, donde realmente muchas veces se hacen construcciones con mm, muy a criterio, ¿sí? Muy sin realizar este tipo de análisis y, y sin consideraciones normativas. Incluso, debo decir, nuestra norma, la E090, está bastante limitada, ¿sí? Entonces debemos necesariamente, si hablamos de este tipo de estructuras, debemos recurrir a la normativa extranjera, ¿no? De Estados Unidos, que es, eh, puedo ponerles aquí, si quieren averiguar más del tema, obviamente, tenemos que necesariamente referenciarnos a estas normativas, ¿sí? Ya, estas normativas, siendo la primera, la principal, ya que nos va a dar todos los detalles de conexiones metálicas, soldadura, em, los métodos de diseño de los elementos por esfuerzo, flexión, compresión, todo eso va a estar en esta parte. Sí, en la 341 va a encontrar las condiciones especiales sísmicas de los diferentes sistemas estructurales que hay. Y en la I 358 van a encontrar específicamente para los sistemas de pórticos de acero, donde se dan las conexiones metálicas precalificadas.
¿sí? Acá están las conexiones metálicas precalificadas. Y bueno, con esta base, e incluso algunas más, como son los manuales de diseño también y manuales de construcción del ISC. Sí, entonces hay mucha información y acá, de hecho, en el país utilizamos todavía muy poca esta información y se opta mucho por la construcción un poco mm, fuera de esto, ¿no? Ante eso, justamente es que nace y yo les quiero presentar ya un curso que estamos presentando cuyo propósito general es el de poder modelar, analizar, diseñar y documentar, ¿no? Todo esto, todo lo que implica modelar, modelar se refiere al modelo de cálculo, al modelo también de construcción, analizar, diseñar y documentar una estructura liviana de acero con el apoyo de herramientas BIM, ¿sí? No les digo que vamos a hacer un proceso de gestión BIM, sino que vamos a utilizar herramientas BIM, obviamente, vamos a sacar provecho, vamos a aprender a usar estas herramientas. ¿Y para qué? Para lo cual resulta importante conocer los aspectos más importantes. Vamos a hablar principalmente del tema estructural, ¿no? Porque al hablar de análisis y diseño tenemos que necesariamente hablar sobre aspectos técnicos, aspectos de la ingeniería que rige a este material que es el acero y su comportamiento específico en estructuras livianas, tipo nave industrial, ¿sí? Eh, este es el proceso del curso. Acá les presento el contenido que ya se liberó, dividido en 4 capítulos. Capítulo 1, donde se dan las bases e inicios de un proyecto, nociones teóricas muy importantes, más extenso de lo que hemos visto acá, mucho más extenso. Introducción a las herramientas de trabajo. Vamos a usar 3 herramientas principales, que son las que hemos visto más o menos aquí, ¿no? Autodesk Robot, SAP 2000, o que hemos mencionado, mejor dicho. SAP 2000, em, Revit para lo que es el modelo BIM, y más allá de esas herramientas también vamos a hacer, vamos a empezar a iniciar un proyecto estructural, ¿no? Un ejemplo que vamos a desarrollar a lo largo de todo este curso. Vamos a proceder a una etapa del análisis estructural donde vamos a ver el modelo de cálculo, vamos a crear la geometría, vamos a crear las asignaciones, las cargas. Este es un capítulo extenso, ya aunque se vea solo de un tema, en realidad es bastante extenso. Y el diseño de elementos estructurales componentes de un edificio, el capítulo 3, donde ya nos enfocamos a la elección de los perfiles, ¿ya? Y en la parte de automatizado, o perdón, en la parte de diseño de elementos especiales, vamos a tocar un poco, como les dije, las conexiones, pero como les dije, es un tema bastante extenso, pero sí vamos a ver lo principal, los temas más importantes, junto con algo ahí de vigas carril también, ¿sí? Diseño de vigas carril, que es un tema específico para industria, ya eso ya sale un poco de una estructura liviana típica, pero también lo vamos a tratar. Luego el diseño de las cimentaciones, que esto sí va a ser sí, muy corto, porque las cimentaciones es ya otro tema, pero como parte del proyecto sí nos vamos a enfocar a las cimentaciones básicas que suelen tener este tipo de estructuras. Finalmente, el capítulo 4 ya se aboca a la parte de lo que es el modelado BIM, el proyecto, primero el modelo de construcción con Revit y luego la documentación de ese proyecto de construcción. Entonces, finalmente el objetivo es lograr este recuadro, ¿no? Este recuadro de este curso. Bueno, creo que hasta aquí estaríamos. No sé, me gustaría a mí responder sus preguntas. No sé si pueden retransmitirme algunas preguntas porque no veo todas las que puedan hacer. Buenas noches. Sí, Robert, te escucho. Sí, buenas noches, ingeniero. Gracias por la explicación muy detallada acerca del curso que se Mm, ok, no, no sé. pretende dar. Mi pregunta Sí, vendría, acabo de mencionar. ¿Aló?
Aló, sí, no te escuché, no sé si es mi conexión o la tuya, pero no pude escucharte muy bien la pregunta. ¿La podría repetir? Eh, ¿Ahora sí se escucha? Sí, ahora te escucho mucho mejor. Bien, gracias por la explicación. Quería preguntarle acerca del último tema que acaba de mencionar sobre la cimentación. Eh, Dado que hay muchos proyectos que parten desde, bueno, en realidad es un todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, los temas que va a abarcar o el conocimiento que va a brindar va a ser suficiente para poder eh, iniciar proyectos independientes con el conocimiento que usted nos dé. Ok, sí, sí, claro, es la idea, es la idea. Eh, hay temas que son mucho más profundos, como lo es el de la cimentación. Van a ver ustedes dentro del curso, van a dar cuenta que cada uno de los temas se puede ahondar muchísimo más y se puede complicar muchísimo más. Pero la idea es darles la parte, los temas más importantes para que tengan las herramientas, sepan también dónde consultar, sepan dónde para elaborar un proyecto de este tipo, ¿no? Que es al final el fin de esto. Entonces se les va a dar información, se les va a dar material y obviamente vamos a desarrollar un ejemplo aplicativo, ¿no? A ver, tengo una pregunta en el chat. ¿Qué programa se utilizará? Creo que lo comenté, ¿no? Principalmente Robot Structural, SAP 2000. A ver, voy a prender por acá la cámara. SAP 2000 y Revit, ¿no? Algunos otros software utilizaremos básicos como Excel, ¿no? Por ahí Excel, yo creo, un poco, y, y no mucho más, ¿no? No mucho más. Quizás les presentaré algunas hojas en MATCAD. No creo que hagamos el MATCAD como tal, porque ya sería un curso mucho más extenso. Pero sí, sí por ahí algunas hojas, algo presentaremos de eso, ¿no? Luego, los modelos de cálculo también incluirán diseño de las placas pletinas y de los pernos. Ese es el diseño de conexiones, William. Y sí, lo vamos a tocar definitivamente en un punto, pero también van a notar que ese tema de conexiones específicamente es amplio, ¿sí? Es amplio. Lo vamos a ver definitivamente. Hay bastantes horas destinadas a las conexiones de acero, eh, pero, eh, pero sí, 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 definitivamente podría ser digno de hacer un curso completo de ese tema, ¿no? Que es amplio. ¿Se va a usar el robot estructural? Sí, vamos a usar robot estructural, claro que sí. Diseño de cobertura parabólica. Mira, la selección del tipo de cobertura, en realidad, van a darse cuenta que no, las condiciones cambian muy poco, ¿no? Entonces, sea parabólicas o no sea parabólica, las diferencias en cuanto al diseño y consideraciones no son muy distintas, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar si hacemos parabólica. No lo creo, la verdad, pero no, es prácticamente lo mismo, ¿no? No hay grandes diferencias. Básicamente, el problema en parabólicas es que, o parabólicas o circulares, si quieres, es que su diseño geométrico es lo complejo, ¿no? El diseño geométrico es lo complejo, no así el tema estructural y el tema que nos compete más al curso. ¿Realizará modelos de análisis no lineal? No, 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 no. El curso es netamente para aplicación lineal. No, si hablamos ya de temas no lineales, ya estaríamos tocando puntos mucho más extensos a un nivel de posgrado que obviamente nos complican, nos tomaría mucho más tiempo. No sé si haya más preguntas, quizás en otras plataformas. Podrían comentarme, tal vez. Ay, solamente por Zoom nada más. No, ingeniero, solamente por son esas preguntas. Sí, sí, solo por Zoom pude ver las preguntas. Sí, por Facebook no hay ninguna, no se preocupe. Ah, ok, perfecto. Ahí tengo una más, creo. Necesita memorias de cálculo, algunos diseños de conexiones sobre las pletinas, placas y pernos de anclaje. Sería bueno si nos brindan ejemplos de memoria sobre ello, Excel. Sí, 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 sí. Definitivamente se va a brindar mucha información, William.
Lo que tú hablas son conexiones de acero, entonces sí vamos a hacer ejemplo de conexión de acero, ¿no? La idea es un poco eh, aplicar alguna conexión de acero, vamos a hablar de los conceptos generales de las conexiones de acero, entonces sí, sí, vamos a ver todos esos temas. Vas a notar la gran complejidad que hay ahí y bueno, de todas maneras, yo espero, te invito, que te veo bastante interesado al curso y créeme que se va a ver muchos temas interesantes ahí. Muchas veces el mercado solicitan diseñar techos parabólicos, por lo que me gustaría si hacer el cálculo de así. Sí, podría ser una opción, pero como te digo, la complejidad geométrica podría tomarnos más tiempo del programado, es más, va por ese tema. Pero es que en realidad las condiciones para hacer un techo de ese tipo no cambian, ¿sí? No cambian para nada. Entonces, no pensemos que el- van a encontrarse con muchas cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo les hablaba del punto de los puentes grúa, ¿no? Los puentes grúa y la gran complejidad que tienen, la afectación que tienen. Ese tipo de diseño es muy especial. Eh, Tiene un diseño de la viga carrilera, o la viga carril, que es un diseño por fatiga, un diseño por repeticiones, cargas especiales laterales que se dan en el perfil, controles especiales de, de pandeos locales. Entonces, son diseños específicos que vamos a ver, sí, pero yo prefiero realmente cubrir esos temas que son muy diferentes a cubrir temas que realmente son idénticos, ¿no? Y de hecho el curso está un poco diseñado de esa manera. Entonces, no es distinto, ¿sí? La forma del techo, a pesar de que yo les mostraba que hay diferentes formas, no afecta realmente el proceso. ¿Ya? Obviamente afecta los resultados, ¿no? Pero no el proceso de lo que estamos haciendo. Entonces, no tengan temor de eso, ¿no? Si no es el tema es entender el proceso global de las coberturas, no coberturas, hablemos de edificios tipo galpón, tipo nave industrial, que es más completo lo que vamos a ver, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia del coste de un techo parabólico y una nave industrial? Bueno, la nave industrial, o sea, una nave industrial puede tener un techo parabólico, o sea, no te niega uno al otro. Entonces, no sé a qué exactamente te refieres con nave industrial. Eh, Imagino te refieres a recto, ¿no? Em, y en cuanto a costos, no es realmente una consideración muy amplia en costos. El techo parabólico tiene una ventaja aerodinámica que reduce un poco las cargas de viento, pero, pero no es que pues que tengas una gran diferencia en cuanto a costos. No es grande. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver lo que es el montaje, la estructura. No. No, eso ya no entra dentro del curso. Como dije, vamos a cubrir estos 6 puntos, ya lo que es planos de taller, no, lo que es trazos, reparaciones, trabajo en taller, inspecciones, eso obviamente no, créanme, este punto, todo lo que es estructuras de acero es bien amplio, ¿sí? Entonces vamos a cubrir la parte de proyecto como un ejemplo aplicativo, sacando lo más importante para que les sirva y definitivamente dando la amplitud y la información para que cada uno de ustedes siga ampliando y siga adquiriendo muchos más conocimientos. Muy bien, creo que ya no hay más preguntas, ¿no?
Sería bueno que sí, el brochure del curso, el día de inicio, que creo que era el 20 y algo de febrero. Toda esa información, por favor, solicítenla, se les va a brindar. Hay un brochure también más elaborado. Incluso me parece que está más detallado que esta estructura capitular que les he propuesto. Así que va a brindar esa información, no se preocupen. Se les estará enviando al grupo de WhatsApp, no se preocupen. Gracias. Bien, entonces, nada más, muchas gracias por su atención. Los invito a todos a la participación en este curso que estaré dictando, que estaremos brindando. Y bueno, espero también sus aportes en el mismo y estoy seguro que va a salir un muy buen curso que les va a aportar tanto a los que participen como a mí también. Entonces, nada más, muchas gracias por su atención y espero reencontrarnos ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Giordano, y muchas gracias a todos por participar de este webinar. Cualquier información se les va a pasar, bueno, en un momento se les va a pasar lo que es el temario al grupo de WhatsApp. Y si tienen algunas dudas o más, quieren solicitar más información, pueden escribir a los números que están ahí de administradores, también como mi persona. Somos 3 números ahí, a cualquiera de ellos, o nos dejan su mensaje o consulta en el grupo de WhatsApp y nosotros le estaremos atendiendo. Bueno, esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por asistir. Que tengan una bonita noche.